El segundo periodo intermedio de Egipto es uno de los periodos más oscuros de la historia de este país. Durante muchísimos años se trató de dilucidar quiénes son los Hyksos, este pueblo que invadió y gobernó gran parte del territorio egipcio. Solamente se tenían algunas fuentes y la fuente más confiable para comprender y entender de qué se trataba este periodo corresponde a Flavio Josefo, un historiador de origen judío del siglo I de nuestra era, es decir, muy lejano en el tiempo con respecto a los hechos que acontecieron en la antigüedad. Flavio Josefo hablaba desde su lugar de judío, contestando un panfleto romano. Él escribe una obra que se la conoce como Contra Apion, en la cual él le contesta a Apion explicándole que los judíos habían llegado a Egipto y así como llegaron y dominaron, un día se fueron. Esta fuente dio mucha polémica durante muchos años. Afortunadamente, con el nacimiento de la egiptología a partir del desciframiento de los jeroglíficos, desde 1822 en adelante se ha podido dilucidar en parte quiénes eran los Hyksos y qué ocurrió en este periodo de Egipto. Durante mucho tiempo, ateniéndose a la obra de Flavio Josefo y a la obra de Manetón, una obra que está perdida, pero que en algunos de sus fragmentos están en la obra de Josefo, se entendió que los Hyksos habían sido un pueblo invasor, un pueblo violento que había llegado como una plaga de langostas y que se había apoderado del norte del territorio egipcio, se habían asentado en el delta. Esta hipótesis de la invasión violenta afortunadamente ha sido dejada de lado. Para comprender esta invasión, en realidad tenemos que ampliar nuestro mapa y dirigirnos a Oriente y entender qué está ocurriendo en la región, simultáneamente a los acontecimientos de Egipto, más precisamente durante el reinado de la dinastía 13. Pensemos qué está ocurriendo en Babilonia. Justamente en este momento Babilonia está experimentando una fuerte centralización. Es lo que en encuentros anteriores denominamos el periodo paleo-babilónico, el paleo-asirio, una fuerte centralización de las potencias de Babilonia, Asiria y Larsa, y posteriormente el ascenso de Hammurabi. Recordemos el movimiento de pueblos amorreos en la región. Así como se habían asentado en la región de Mesopotamia, estos pueblos también se han movido a la región del Mediterráneo oriental, al otro gran valle fértil donde podían asentarse, a donde podían llevar sus rebaños de ovejas, es decir, al delta y el valle del Nilo. También tenemos que comprender que hay un movimiento de pueblos arios en el norte, con lo cual empuja a los pueblos costeros de la región del corredor sirio-palestino. Por lo tanto, los Hyksos sabemos que son pueblos semitas de la región del Levante, de la región de Palestina, pero también se cree que estaban compuestos por otros grupos. Hasta el día de hoy no se los ha podido identificar a ciencia cierta. En excavaciones recientes en Tel el Daba, lo que era la antigua capital de los Hyksos, Avaris, se han encontrado vasijas, cerámicas y pinturas de origen cretense, con lo cual también aumenta aún más el misterio acerca del origen de los Hyksos. Cuando Flavio Josefo le contesta a Pion,
lo hace haciendo una historicidad y planteando en esta historia que su pueblo había estado en Egipto. Durante años se relacionó, en base a este relato, a los hicsos con los judíos de la Biblia. Ningún dato arqueológico, ningún papiro, ningún yacimiento hasta el momento demostró cosas semejantes, ninguna similitud ni ningún correlato entre la presencia de los hicsos que tengan algo que ver con los judíos del relato bíblico. Incluso si uno intentara unir de alguna forma hicsos y judíos del relato bíblico, no hay ninguna coincidencia. Los hicsos llegaron, más allá de si fue una llegada violenta o no, lo cierto es que gobernaron Egipto o una porción de este territorio y luego fueron expulsados. La diferencia del relato bíblico en el que son acogidos en Egipto, son esclavizados, incluso en un anacronismo, son usados para construir las pirámides, como hemos bien visto en encuentros anteriores. Las grandes pirámides de Egipto corresponden a un periodo muy anterior en el tiempo. Los egipcios, que son altamente burócratas, registraron cada uno de los reinados de los faraones, nunca expresaron en ninguna forma nada que tenga que ver la presencia de judíos y la relación con los hicsos. El relato de Flavio Josefo entonces debe entenderse como una respuesta a una afrenta que él recibió, intentando darle historicidad a su pueblo. Para comprender y entender este periodo de la invasión hicsa, debemos dividirlos en distintos momentos. Uno es la invasión, en la cual Manetón y Flavio Josefo hacen un relato acerca de la llegada, esta llegada violenta de los hicsos. La datación, ¿cuándo llegaron? Para eso tenemos una fuente que se llama la estela del año 400, que ayuda a comprender y datar el año en que llegaron, porque siempre ha sido un misterio comprender y fijar una fecha aproximada de la llegada de los hicsos al delta. Luego viene otro momento al cual podemos definir como la resistencia, es decir, el momento en que Egipto desde el sur comienza a pensar la idea de expulsar a los hicsos. Y por último, justamente la expulsión, las fuentes que relatan los combates y la expulsión misma de estos pueblos para empezar un nuevo periodo, la invasión a la región del Levante. Los hicsos, entre sus creencias, tenían un fuerte culto al dios Baal, el dios Luna. En su presencia en Egipto encontraron su correlato con el dios egipcio Set, ese dios que ya nombramos previamente en encuentros anteriores, el hermano de Osiris, este dios violento de la naturaleza desbordada. En consecuencia, los hicsos levantaron un templo al dios Set. Este templo permaneció a lo largo de los siglos. Muy posteriormente, en el reinado de Seti I, se conmemoró los 400 años del templo a Set. Conociendo la datación de los años en que reinó
Seti I y su corregencia posterior con Ramsés II, se pudo establecer los años de la llegada de los Hyksos. Es decir, en el reinado de Seti I, alrededor del siglo XIV, es decir, mediados del 1300, si le restamos 400 años, es decir, los festejos por la fundación de ese templo, encontramos a los Hyksos o podemos ubicarlos a mediados del siglo XVIII, es decir, 1750, 1785. Los años pueden variar según la bibliografía, pero aproximadamente es a mediados del siglo XVIII en que se pudo establecer la llegada de los Hyksos. Una llegada que, como nombramos previamente, en estudios más recientes se sabe que no ha sido una llegada violenta. Como nombramos hace un momento, este movimiento de pueblos se fue asentando lentamente en el delta, aprovechando las debilidades políticas de la dinastía XIII, una dinastía que ante su debilidad se fue corriendo hacia el centro del territorio. Por lo tanto, no pudo dominar en las dos tierras. Los Hyksos se van a autoproclamar faraones en el norte y van a dominar hasta la mitad del territorio, hasta la región de Memphis aproximadamente. Pero no lo comprendamos solamente como extranjeros dominando, sino en un fuerte lazo cultural con la población local, incluso con príncipes locales. Pensemos que, a diferencia del primer periodo intermedio, donde el conflicto es un conflicto civil, una guerra civil entre ciudades y que dura un escaso tiempo, es decir, 100 años aproximadamente, aquí hay extranjeros en combinación con los locales gobernando por casi 200 años, en momentos de guerra, de resistencia y de paz, en este largo periodo. Por eso es un periodo bastante complejo de comprender. ¿Cuáles son las dinastías que corresponden a este momento tan particular? Dijimos que la dinastía XIII es una dinastía débil proveniente del Reino Medio. Va a continuar una dinastía nueva, la dinastía XIV, que se la denomina la dinastía de Soit, aunque en realidad no tiene dominio en la región. Los Hyksos van a establecer su gobierno y Manetón la va a datar como la dinastía XV. Lo mismo 16. Mientras que desde el sur, donde en Tebas va a empezar a surgir una resistencia y un gobierno egipcio local nacido desde el sur, es decir, desde el nacionalismo egipcio, va a salir la dinastía 17, que es la que va a terminar venciendo a los Hyksos. Este paralelismo de dinastías es como lo denominó Manetón. Es bastante confuso porque es continua, pero al mismo tiempo paralelas. Pero hasta el día de hoy se sigue respetando esta forma de datación. Mencionamos previamente que la resistencia es uno de los momentos para comprender parte de este periodo. Una de las fuentes más interesantes para comprender entonces la resistencia es la que se conoce como la disputa entre Apopi y Seqenenre, también conocida como Papiro Salier I. Este papiro relata las diferencias que existen entre el rey Apopi, rey de los Hyksos, con respecto a Seqenenre,
el faraón de Egipto que está gobernando desde Tebas. Apopi, rey de los Hicsos, envía un mensajero al sur. Allí lo recibe Seqenenre, el rey del sur, y le pregunta a este enviado: ¿por qué has llegado a mí en este viaje? Y el mensajero le responde: es el rey Apopi que me envía a ti para decir: haz que se abandone el estanque de hipopótamos que se halla al este de la ciudad, pues impiden que el sueño acudan a mí tanto de día como de noche. El ruido que hacen llena los oídos de la gente de su ciudad. El rey de la ciudad del sur se quedó sorprendido ante este relato, y sucedía que no sabía replicar al heraldo del rey Apopi. Finalmente, el rey de la ciudad del sur dijo: ¿es que realmente tu señor ha oído hablar del estanque de hipopótamos que está al este de la ciudad del sur? Entonces el heraldo le responde: reflexiona respecto a esta cuestión por la que él me ha enviado. Este relato, que parece muy confuso, en la cual el rey de los Hicsos, que está en Avaris, en el delta, le manda a decir al rey del sur, Tebas, una diferencia de casi 1000 kilómetros, le dice que los hipopótamos del sur no lo dejan dormir. Desafortunadamente, el papiro está roto y no cuenta el final. Pero podemos interpretar lo siguiente al respecto. El hipopótamo es un animal sagrado, es un animal setiano, representa al dios Set, el dios venerado por los Hicsos. En algún tipo de ceremonia en el sur se hacen sacrificios de hipopótamos, es decir, si se mata al hipopótamo, si se vence al dios Set, entonces se podrá expulsar, se podrá vencer y expulsar a los Hicsos. Esto en la mente del pensamiento egipcio, por supuesto. No es que los hipopótamos del sur no dejan dormir a las personas de la ciudad del norte. Tiene que ver con la simbología. Empezó la resistencia. La otra fuente que nos sirve para entender la resistencia es la tablilla 1 de Carnarvon. Aquí el faraón Kamose, que es quien emprende la resistencia, dice lo siguiente: quisiera saber para qué sirve mi fuerza cuando hay un príncipe en Avaris y otro en Kush, es decir, en Nubia. Nubia se ha separado del territorio de la dominación egipcia. Y yo estoy aquí, sentado, unido a un asiático y a un nubio, cada persona controlando su porción de Egipto, dividiendo la tierra conmigo. Yo no lo voy a tolerar. Voy a enfrentarme con él para rajar su cuerpo. Mi deseo es rescatar a Egipto y expulsar a los asiáticos. El periodo termina con el hijo de este faraón, Amosis, que va a terminar expulsando a los Hicsos. La fuente más interesante para comprender la expulsión es la denominada el capitán de marinos Amosis, que se llama igual que el faraón, Amosis, hijo de Kamose, el que había comenzado la resistencia. Amosis va a terminar de expulsar a los Hicsos. Una vez realizados los enfrentamientos en Avaris, empezó la expulsión y la expansión de Egipto. La fuente relata lo siguiente: su majestad marchó hacia el norte,
sometidos todos los países extranjeros, con el vil Nubio colgado cabeza abajo en la proa del barco de su majestad. Tocaron tierra en Karnak. Después de eso su majestad marchó a Retenú para calmar sus deseos a través de los países extranjeros. El Retenú es la región de Siria-Palestina. Su majestad llegó hasta Najarina, propiamente dicho Siria. Y aquí este guerrero hace un relato muy interesante. Arrebaté un carro, el caballo y al que estaba sobre él como cautivo. Los hicsos habían introducido el caballo y el carro de combate en Egipto. Posteriormente, en el Imperio Nuevo, el caballo y el carro de combate serán las armas de dominación de Egipto. Este momento tan oscuro para la historia de Egipto siempre va a ser un mal recuerdo. La reina Hatshepsut, en una de sus estelas, los va a denominar como los asiáticos, aquellos que invadieron Egipto y fueron expulsados. Egipto va a renacer, se va a reunificar. Amosis va a dominar las dos tierras y a partir de este momento se va a dominar el sur, Nubia, y las fronteras de Egipto van a llegar tan lejos como el río Éufrates. Pero esa es otra historia.